Aleluya, gloria a Dios, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Buenas tardes a todos, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565, ¿ok? Están todos invitados, ya saben, comenzamos a la 1:30 escuela dominical, a las 2:30 servicio y a las 3 de la tarde empezamos con las transmisiones en vivo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y mientras mi hermano Jorge pasa con la canasta del privilegio de las ofrendas, quiero leerles rápidamente 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo propuso en su corazón? Una frase directa, hermano. Una frase directa y de profundo sentido espiritual para los creyentes. Pero antes de esa frase, el apóstol hace un llamado personal, cada uno dé. Y lo hace de esta manera para marcar primeramente la actitud o la decisión de cada una de las personas de nosotros delante de Dios. El llamado a dar, hermano, no es una imposición de la iglesia local. Y por eso, escuche bien lo que le voy a decir. No debe ser de manera impulsiva o por una manipulación o por presión externa. Una vez más, la iglesia no debe presionar a nadie o manipular al creyente a dar. La convicción que éste muestra al dar debe venir de una decisión propia y con una intención determinada de responsabilidad y sabiendo del por qué da. Pablo exhorta a todos a meditar en su corazón cómo honrar a Dios aún antes que llegue el día del Señor. Y esta es la razón por la cual el apóstol menciona, propuso en su corazón. Porque es ahí, hermano, en el corazón, que el apóstol lo utiliza para representar los sentimientos donde nosotros, o mejor dicho, donde comienza el proceso que se convierte en una acción sincera de amor y convicción cuando nosotros damos. Por esa causa, cuando nosotros damos, no debe ser simplemente por una costumbre, hermano, o por la apariencia, ¿verdad? Sino que debe ser por motivo de gozo y agradecimiento por lo bueno que ha sido Dios. Amén. Dios es bueno, hermanos. Una vez más, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Los invitamos a que nos visiten. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los días miércoles nos reunimos para escuchar con el diácono Jorge Berríos acerca del pueblo de Dios a las 10 de la mañana. Los sábados con el pastor Ronnie Valladares a las 7 de la tarde, desde una reunión presencial en el hogar de los hermanos Berríos. Si quieren más información, por favor, adjudíquese con uno de nosotros, ¿ok? Esta tarde, hermanos, vamos a predicar, vamos a meditar en 1 de Pedro 4, 14, 19. Y el tema es fuego de prueba, gloria venidera. Amén. Si se pone, por favor, para que leamos la palabra del Señor todos juntos. Así dice la bendita palabra inerrante del Señor. Aleluya. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, porque es tiempo, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que
los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta es palabra de Dios y el pueblo dice, háblanos, Señor. Padre bendito, delante de ti, Señor, nosotros estamos, Señor, desnudos, Señor. Tú conoces todo lo que sucede en medio de nosotros. Por eso podemos venir, Señor, a buscar, Señor, en ti, Señor, palabras, Señor, verdaderas, Señor, exhortación, palabras, Señor, también, Señor, de refugio, de fortaleza, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, que nos hables esta tarde, Señor. Tú conoces las necesidades que hay dentro de nosotros, Señor, y lo que necesitamos para poder enfrentar todos los días con lo que sucede a nuestro alrededor, Señor. Sabemos que no estamos solos y sabemos, Señor, que tú, Señor, nos hablas, Señor, y que nos vas a hablar esta tarde, Padre. Yo te pido humildemente, Señor, que me ayude, Señor, a ser de bendición a mis hermanos, Señor, ante todas las cosas, Señor, ser responsable delante de ti por lo que se va a predicar, Señor. Te damos gracias una vez más por todo lo bueno, Señor. Y tú conoces, Señor, las necesidades que hay, Señor. Te damos gracias por Amelia, Señor. El hermano Manuel, Señor. Santiago, Señor. La hermana Luz, Señor. Sus hijas, sus nietos. Rogelio, Señor. También seguimos clamando, Señor, por la salud, Señor, de Rigoberto, Cristina, la madre de nuestro hermano Manuel, Rogelia, la madre de nuestra hermana Leti, Josefina. Seguimos orando por Lucy también, Señor. Por Erika, mi esposa, Señor. Y por la familia Galván, Señor. Y te damos gracias, Señor, por Susi, Señor, que nos está visitando el día de hoy. Gracias, Señor. La gloria es para ti y te la damos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. No me sé el nombre de ellas, pues. Nia, welcome. Dios es bueno, hermanos. Bienvenida, Susi. Bienvenida, welcome, Nia. Todos los días, hermanos, escuchamos, y especialmente esta última semana, hemos escuchado que hermanos en la fe están sufriendo, hermanos, el martirio por la causa de Cristo, ¿verdad? Hace un par de semanas hice también mención de un pastor romano llamado Richard Wurmbrand. Este hombre sufrió bajo el régimen del comunista de Rumania entre 1948 y 64. ¿Sabe que este pastor, hermano, era de origen judío y se convirtió al cristianismo? Y este hombre junto a su esposa, ustedes lo pueden mirar, se llama La Voz de los Mártires. Así se llama el programa misionero que ellos tienen. Como leíamos hace 2 semanas, durante 14 años este hermano, este pastor, estuvo preso, hermano. ¿A causa de qué? Del evangelio. Imagínense, hermano, por predicar a Cristo, este hombre fue golpeado, torturado y aislado. Y algo que nosotros meditamos y que reflexionamos de eso era que, sin embargo, en medio de todas estas pruebas, hermano, este hombre, hermano, no dobló rodilla. Él siguió perseverando y él cantaba himnos y le predicaba a los demás presos y lo hacía en baja voz. Cuando fue liberado, le preguntaron cómo pudo soportar todo eso. Y la respuesta que él dio, hermano, es algo precioso, que vale la pena repetir. Aprendí que el sufrimiento por Cristo no es una tragedia, sino un privilegio. Allí en la prisión, dice, Cristo estaba más cerca de mí. Siguiendo con el relato de la vida de este hombre, fíjese que este hombre, Richard, él cantaba himnos. Y había un himno que él le gustaba cantar mucho y que todavía 50 años después de estar preso, él se acordaba, y era un himno que está basado en los Salmos 18.2 y 91.2, que dice, Cristo es mi roca, mi refugio fiel, en él confío, nunca temeré. Dice que él cantaba ese himno en voz baja y que al principio los demás presos se burlaban de él. ¿Cómo puedes cantar de eso? Mira las condiciones que estás. Pero dice él, testifica que poco a poco
los presos se fueron quedando en silencio. Cristo es mi roca, mi refugio fiel, en Él confío, nunca temeré. Dice que algunos hasta empezaron a cantar con Él, otros comenzaron a llorar. Una noche, dice el hermano Richard, que el Espíritu de Dios reposó sobre ellos, dice. Al punto que a la mañana siguiente, uno de los guardias se acercó al pastor y le dijo en voz baja: Richard, no entiendo cómo puedes cantar tú en medio de tanto dolor. Y casi con una voz quebrantada, quebrada de emoción, le dijo: pero quiero conocer al Dios que te da esa paz. Qué precioso es, hermano. Una pregunta que le voy a hacer aquí a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo ve usted o cómo debemos de ver los creyentes el sufrimiento, la desesperación, la oposición, la enfermedad, la traición, la humillación, la pérdida y el dolor? ¿Cómo debemos ver esto nosotros? Cosa seria, ¿verdad? Si nos ponemos a meditar en todo eso. En comparación a los inconversos, hermano, que cuando ellos experimentan todos estos actos en su contra de dolor, como no conocen a Dios, ¿sabe qué? Todas estas situaciones dolorosas, ellos las interpretan como que se está cerrando una puerta, y algunos hasta el final de sus vidas dicen: ya se acabó todo, ya no aguanto. Pero algo glorioso, hermano, que viene como un regalo en el paquete de la salvación, que para nosotros los creyentes, es que todas las situaciones, hermano, aún las adversas, deben significar que los cielos se están abriendo para que usted y yo podamos ver claramente la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros no experimentamos sufrimiento, desesperación, oposición, enfermedad, traición, humillación, pérdida y dolor, nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios. Necesitamos mirar eso para compararlo con lo que va a venir, con las promesas de Dios. El pastor Jonathan Edwards en 1720, ya hemos hablado de él, fíjese que este hombre pasó una situación bien tremenda, hermano. Se reunió la iglesia entera y ¿sabe qué hicieron? Lo destituyeron de pastor. ¿Oyó? A Jonathan Edwards, el predicador de los predicadores, lo corrieron. Y según el relato de testigos que estaban ahí presentes, Edwards, el pastor Edwards, al ser expulsado del púlpito donde había servido 20 años de su vida, ¿sabe qué? No dijo nada. Más bien su rostro, dicen los testigos, mostró una serenidad muy grande, casi imposible de explicar. No mostró ira, ni tampoco desesperación. Claro, había lágrimas en sus ojos. Imagínense, hermano, 20 años predicando y que venga el pueblo y te saquen, te corren. Pero ¿sabe qué, hermano? No eran lágrimas de rencor. ¿Sabe por qué lo expulsaron a este hombre? ¿Por qué lo corrieron? Por predicar demasiado la verdad. Imagínense. Esa iglesia, hermano, donde él había servido por 20 años, había visto avivamientos, conversiones, lágrimas sinceras. Sí, en el altar la gente lloraba. ¿Sabe qué, hermano? Cuando eso sucedió, mostró en esa acción una hipocresía religiosa disfrazada de fe. Ese día él vio de verdad cómo es el corazón del ser humano. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿a quién estaba imitando el pastor Edwards? ¿Quién había sufrido lo mismo? Y la respuesta es muy sencilla: al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Hosana, Hosana. Y a los 4 días, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El pastor Edwards sabía quién lo había salvado. Y él, pastor Edwards, estaba fielmente dispuesto a servirle y a perderlo todo
por la causa de Cristo. Así que para él no fue pérdida. ¿Sabe que la predicación de Edwards, hermano? Les aconsejo que lean esta se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Es muy bueno cómo habla. La predicación de este pastor era cruda. Era directa, pero ¿sabe qué? Cargada de gracia. A veces la verdad ofende, pero tenemos nosotros que aprender a dar la verdad, pero cargada, llena de la gracia de Dios. Por esa razón fue expulsado, hermano, porque él se negaba a agradar a la gente. ¿Sabe qué era el motivo por qué se dedicaba a predicar así? Porque él deseaba que los oyentes despertaran de su ensueño, que conocieran al Señor, no del Señor, que son dos cosas muy diferentes. Hay gente que conoce al Señor y otras personas conocen del Señor. Yo prefiero conocer al Señor y no solamente de oídas, del Señor. Muy a menudo, hermanos, si nosotros meditamos nuestras vidas, puede ser que caigamos en un poquito de sueño, ¿verdad? Y nos acomodemos a la manera de vivir, cómo estamos. A veces, ¿verdad que nos entra un sueñito feo? Pero sabe una cosa, hermano, si tú eres hijo de Dios, en su soberana providencia, Él va a permitir que sucedan cosas en nuestras vidas que nos van a hacer temblar, hermano. Y nos van a hacer temblar hasta lo más profundo de nuestro ser, aquí adentro, hasta nos va a molestar, hermano. El que no conoce a Dios cree que estas cosas suceden porque Dios me ha dejado de amar. Ya no me ama Dios. Pero para aquellos que conocemos al Señor personalmente, las pruebas nos muestran que Él nos ama de verdad. Y que Él está dispuesto, hermano, a utilizar cualquier cosa, aún hasta el dolor. ¿Para qué? Para moldearte, hermano. Y no solo para moldearte, sino para arrebatar por la fuerza el ídolo que estamos sosteniendo en nuestras manos. Es como el padre que mira al niño que tiene algo malo y ¿qué hace él? Solo arrebata la fuerza y el niño llora. Así es Dios. Y utiliza las pruebas, utiliza el dolor, utiliza cualquier cosa para desbaratar esos ídolos. Porque son ídolos que hay. Porque ¿sabe qué? El ídolo no nos permite verlo a Él, experimentar de Él. Segunda de Corintios 12:9 dijo, y Él me ha dicho, el apóstol Pablo, bástate mi gracia, dice. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Díganle esto a Benny Hinn, a Joel Austin y a muchos falsos maestros, pastores que predican que el cristiano tiene que vivir la vida siempre en victoria y nunca sufrir. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, cuando entiende, dice, me voy a gloriar, dice, me voy a sentir orgulloso que Dios está trabajando en mi vida, usando, ¿qué cosa? Mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice. Romanos 8:28, a todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El día de hoy, hermano, el centro de la predicación del Evangelio ha sido sustituido por un mensaje donde ese Dios con D pequeña se ha convertido en tu socio, un amigo que está ahí siempre para ayudarte, para que te superes y que encuentres bienestar. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros venimos y señalamos ese error, nos acusan, nos acusarán de lo peor. Hermanos, la gente no quiere escuchar eso. El problema con Edwards, siguiendo la experiencia que él tuvo al ser expulsado de la congregación, ¿sabe cuál fue el problema? Él como pastor
empezó a examinar a cada uno de los miembros en el día de la Santa Cena. Ahí venían a tomar la Santa Cena y el pastor Edward lo quedaba viendo y dice, pero si este ni quiere venir a la iglesia, este está haciendo esto, anda en pecado. Y aquí viene con aquella carita a agarrar la Santa Cena. Y entonces el pastor Edward decía, no, ¿sabe una cosa? Tú no puedes tomar parte del privilegio, porque es un privilegio tomar la Santa Cena, hermano. Que usted y yo estemos aquí es un privilegio que Dios nos ha dado. Nosotros no merecemos ni esto. ¿Sabe que eso no le gustó a muchos? Para Edwards y para nosotros, hermanos, Dios no es simplemente un socio, un amiguito. Ese amiguito que nos alcahuetea. Le decía ahora en la clase del bautismo a Lucy, es como el genio de la lámpara mágica. Y ya sale ahí el Señor, ¿cómo te puedo ayudar? No, hermanos. Para Edward, Dios es poderoso, y espero que también para usted, hermano. Dios es poderoso y es soberano sobre todas las cosas. 3 veces santo. Y sabe una cosa, hermano. Y aún siendo él así, por amor envió a su hijo. Qué tremendo es, hermano. Y no solamente eso, envía a su hijo y por medio de hombres falibles, como usted y como yo, pero tenemos que ser fieles. ¿Qué hace? A través de su palabra nos habla. ¡Qué bendición más grande! ¡Qué bendición más grande! Con mi esposa me pongo a hablar muchas veces y usted sabe, entre las parejas bromeamos, estamos bromeando. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Le digo, yo creo que en la iglesia vamos a tener que empezar a sacar demonios. Hacer un llamado a Noche de Milagros. O vamos a invitar a un cantante, los que están de la farándula cristiana, ¿verdad? Hay que predicar la prosperidad. Y con todo el respeto, vamos a tener que empezar a hablar en lenguas. Tal vez así se llena la iglesia, digo yo. ¿Y por qué le digo esto? Como todos sabemos nosotros, hermanos, aquí han venido muchos a visitarnos. Y no es porque hayan venido, ok, perdón, ¿verdad? Es coincidencia, no para el Señor. Han venido muchos a visitarnos y ¿qué sucede? No vuelven. ¿Quién sabe qué andan buscando? También tristemente, hermano, otros que eran de casa se han ido. Y a mí me da mucha tristeza eso, hermano. Fíjense. Personalmente, me da tristeza. Y yo sé que como congregación también hemos pasado o estamos pasando problemas, enfermedades, situaciones adversas. Y no deseo preocuparle o arruinarle el fin de semana, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Van a venir más problemas. Esa es la vida, ¿ok? Y no los voy a engañar, hermano. El corazón duele al ver todo esto. Y solo Dios sabe cómo nos ha sostenido. ¿Por qué lo digo en plural? Porque aquí somos un cuerpo. No se trata de los pastores o del diácono o los maestros de la escuela. No. Hablo en plural, hermano, porque yo sé que el hermano Ronnie y todos los que están aquí sienten lo mismo, hermano. Ver hermanos que estuvieron con nosotros ya no están. Duele eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros, igualmente que Pablo, Pedro, todos los santos de la iglesia primitiva en todas las eras, y el pastor Edwards, confiamos de que todo lo que sucede a nivel personal y en la congregación no es un accidente. No existen accidentes en el Señor, sino que son el instrumento que Dios utiliza para que dependamos por fe en su profunda gracia. Y no solamente eso, sino que, mire hermano, nos plantemos, ¿verdad? Confiando en las promesas eternas de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando leíamos hace 2 semanas el versículo 12,
la manera que comienza, primero dice amados, porque él se relaciona, y después dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Y no crea que el apóstol Pedro viene y lo dice así de una manera tranquila. No se sorprendan. No, él lo hace en una exclamación, hermano, porque lo está viviendo. Amados, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba. Una exclamación, hermano, de dolor. Para luego, en el versículo 13, comenzar enfatizándose, o mejor dicho, enfatizándonos a nosotros con un rotundo si no, dice. ¿Qué dice después? Si no, gozaos. Qué precioso eso. Primero dice, no sorprenda el fuego de la prueba, y seguidamente en el 13 dice, si no, gozaos. Para mostrarnos qué cosa, el contraste entre el sufrimiento negativo y aquel que produce beneficios de justicia eterna. Y todo siempre basado siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Seamos sinceros, hermano, o tal vez a usted le gusta, a mí no. A nadie le gusta sufrir, amén. Levante la mano, ¿quién le gusta el dolor? Gracias a Dios no vinieron hoy. Pero para el cristiano, hermano, según la palabra, como hemos estado leyendo una y otra vez, el sufrimiento, mire, hermano, baje la mano de nosotros. El sufrimiento, hermano, es el compañero en la peregrinación. No tratamos solamente de pasar aquí, hermano. La peregrinación de la vida hasta que estemos con nuestro Señor y Redentor Jesucristo, ¿ok? Por eso viene el apóstol Pedro, al final del versículo 13, nos dice, os gocéis con gran alegría. En pocas palabras dice, síganse gozando, dice. Por eso les dije, no los quiero asustar, pero problemas van a venir todos los días. Pero ¿qué actitud tiene que tomar el creyente? Seguirse gozando en las promesas de Dios. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, la vida pasa, los problemas, nos salen las canas, se nos cae el pelo, los problemas, perdemos peso o ganamos peso, sea lo que sea. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se miran, que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y si usted dice, miren con los ojos de la fe. Peso de gloria. Una frase mal usada el día de hoy. Una frase mal usada el día de hoy. Muchos falsos maestros, tristemente, este peso de gloria supuestamente es una manifestación física externa. Cuando se arma el relajo. No se trata de eso, hermano. ¿Sabe qué es el peso de gloria? Es una actitud sincera de nuestro corazón, que honra y valora en gran manera dentro de sí mismo. Nadie lo puede hacer por ti, hermano. Es como tú estás valorando y como tú deseas honrar. ¿Qué cosa? Lo que Dios nos ha prometido para la vida venidera. Esto es tremendo, hermano. Como diciendo, comparen, dice. Hagan relación entre lo que sucede momentáneamente con lo que les espera cuando estén en la presencia del Señor. Cuando nosotros comparamos todo eso, hermano, los sufrimientos, ¿sabe qué, hermano? Cuando comparamos todas esas situaciones y lo vemos en la luz incandescente de la gloria de Dios, queda opacado los problemas. Todo lo pasajero
sean cosas beneficiosas o sea el sufrimiento, todo eso queda opacado. ¿Y qué estamos nosotros? Como ya deleitándonos en lo que Dios ha prometido, ¿en quién? En Jesucristo. Ahora viene el versículo 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La manera en que empieza, hermano, empieza con un sí. Es una partícula gramatical, o mejor dicho, una suposición determinante que denota una acción o una actitud. Ya hemos sabido que no nos tiene que sorprender los problemas, que nos tenemos que gozar cuando estén pasando esos problemas y que tenemos que siempre gozarnos. Entonces ahora viene el apóstol, dice, sí dice. Es verdad, vamos a ser sorprendidos por las pruebas, pero ¿sabe qué? Que no te asuste eso. ¿Cuál es nuestra actitud delante de ella? Sí. Eso es lo que el apóstol está uniendo. Y lo hace de una manera, hermano, fantástica, hermano, maestra. Porque lo que está haciendo él es uniendo, construyendo y seriamente llevándonos a nosotros a examinarnos a nosotros mismos. La causa del dolor. Si sois, dice, vituperiados, o mejor dicho, insultados verbalmente. ¿Ok? Insultados verbalmente, eso significa vituperio. ¿Qué están hablando de ti? No necesariamente se refiere a un maltrato físico, hermanos. No. Todos hemos experimentado eso. Hemos recibido o lo hemos hecho. Las palabras muchas veces perjudican o dañan más que un golpe físico. Se nos puede olvidar aquel golpe que nos dieron. Se nos olvida. Pero aquella palabra que nos dijeron, ¿verdad que eso sucede? Y ve a la persona y lo primero que viene es lo que te dijo. ¿Cómo te llamó? Y te duele. ¿Pero por qué lo hace el apóstol de esa manera? Para que usted y yo nos examinemos todo lo que sale de aquí, de esta boca. ¿Ok? Porque lo que sale de esta boquita, ¿de dónde viene? Del corazón. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice. Y da una lista el Señor Jesucristo. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el Señor Jesús. Ahora, pónganse ustedes a pensar, ¿en qué condición nos encontró el Señor Jesús cuando vino a nuestra vida? Ya andábamos volando, flotando con dos alitas ahí, bien bonitos, con una corona. ¿Verdad que no? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Efesios 2, 1 al 10, léalo, dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, dice. Ahí vamos. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Efesios 2, 1 al 10, léalo. Si sois vituperiados, dice, por el nombre de Cristo. Es importante que pongamos atención a todo eso. ¿Quién fue el que padeció humillación, martirio y dio su vida para salvarte? ¿Quién fue? ¿Fue el pastor Ronnie? ¿El pastor Carlos? ¿O si fue el maestro de la escuela dominical José Luis, el hermano José Luis fue? ¿Verdad que no? ¿Quién fue? Cristo. Vituperiados por el nombre de Cristo. ¿Sabe, hermano, que cuando el apóstol viene y habla de esta manera, es para que nuestro corazón vaya corriendo directamente a que
entendamos que el nombre del Señor, no solamente el nombre, porque mucha gente ahí me curo con la sangre de Cristo y ponen Cristo en el cargo, en la placa, no. Estamos hablando, hermano, de que nosotros entendemos que el total poder de Dios se manifestó sobre ¿quién? ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. ¿Y lo hizo a dónde? En medio de su pueblo. Por eso causa, hermano, la predicación del Evangelio, los medios de la gracia, la oración. Todo tiene que estar basado en ¿qué? ¿En lo que yo puedo hacer por usted? No, en lo que Él hizo para salvarnos. Así que se trata de Él y solamente Él, porque todo proviene de Él. Colosenses 2:2. Y si todo viene de Él y la gloria es para Él, quiere decir que en Él nosotros vamos a encontrar el consuelo en nuestros corazones. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Y con qué propósito? Para unirnos en amor hasta alcanzar, y escuche bien lo que dice, hermano, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice. Qué precioso eso. Si sos vituperiado por el nombre de Cristo, dice, aquel en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, aquel que es el conocimiento de Dios, aquel que nos consuela y que nosotros podemos encontrar consuelo y que Él nunca, 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 nunca nos va a fallar o nos va a mentir. El mundo, hermano, es un peligro, está lleno de trampas. ¿Sabes que el mundo lo único que quiere es que tú vivas como ellos viven? Y que andes como ellos andan. ¿Y sabe qué? Aquí el problema que el apóstol Pedro, ¿por qué está diciendo esto? Porque la gente que no tiene temor de Dios, ellos miraban a los cristianos de una manera despectiva. Lo mismo sucede ahora, ¿verdad? Muchos familiares nos miran, esos locos, los aleluya, me lo cambiaron. Ya no es el mismo de antes. ¿Y saben qué hacían? Hablaban mal de los creyentes. No te asustes si hablan mal de ti. Amén. No te asustes, hermano. No te asustes si hablan mal de ti porque no te comportas como ellos. ¿Sabe, hermano, que las luchas más grandes que tenemos no es contra la gente que habla, es como nosotros percibimos adentro de nosotros lo que ellos dicen? La lucha más grande nuestra está en el corazón nuestro. No andamos matando con el vecino. No, aquí comienza, porque si yo no le pongo caso, como le decía la hermana Lucy, se necesitan dos locos para comenzar una guerra. ¿Sabe que por eso el apóstol Pedro nos exhorta a recordar qué viene después? Y dice él, el glorioso, dice. Yo lo veo al apóstol Pedro inspirado, él, el glorioso Espíritu de Dios, y después utiliza una palabra, reposa sobre ellos. Para la gente de aquel tiempo, se acordaban de aquella nube. ¿Se acuerdan cuando salió Israel de la esclavitud en Egipto? Había una nube. Dice que esta nube reposó sobre ellos y los protegía de los intensos rayos del sol en el desierto, hermano. No solamente los protegía, sino que también los guiaba. La nube se movía. Levanten campamento, muchachos, vámonos. Y ahí iban detrás. Y de noche, esa nube se convertía en una columna de fuego que les daba calor y luz.
el glorioso Espíritu de Dios. Esa gloria que llenó el templo, dice el apóstol. Esa gloria, esa nube, es la misma que ahora está sobre todos los redimidos, dice. ¿Los redimidos de qué? ¿De la esclavitud de Egipto? No, hermano. Del pecado y de la consecuencia eterna del pecado, que es la muerte. Ahí va el Espíritu siempre guardándonos, fortaleciéndonos. Hermano, y todo esto sí lo utiliza el apóstol, mire, porque dice, ciertamente de ellos él es blasfemado, dice, pero por vosotros es glorificado. En pocas palabras, cuiden la boca, dice, no sean como ellos. Nosotros debemos de tener, y ayúdanos Señor a todos, ¿verdad? Comenzando conmigo, tener mucho cuidado en lo que hablamos y en lo que hacemos. ¿Ha notado usted? Yo no sé, pero aquí me voy a desnudar delante de ustedes. Voy a decir, muchas veces me he metido a problemas por falta de sabiduría personal. He dicho cosas que pueden afectar. Y yo sé que a usted le ha pasado lo mismo, ¿verdad? Ahora, hace un contraste. No se metan, dice. No se metan en problemas, cuiden su boca, dice. Mejor métanse en problemas, dice, predicando y viviendo como Cristo demanda. En español indio de nosotros, hermano, el Señor lo que está diciendo es, pórtense bien, busquen la santidad. Eso es lo que está diciendo. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sé santos porque yo soy santo. Uy, esa palabra no se debe usar en la iglesia. Corre a la gente, santidad. Hasta asusta, ¿verdad? Nos cuidamos la boca. Cuidamos en lo que decimos. Es un problema que tenemos que lidiar todos los días. Por eso aquí dice que el espíritu que reposa es el que nos está ayudando. Y como él reposa, quiere decir que está viendo todo lo que hacemos todo el tiempo. ¿Sabe, hermano, que este fue uno de los problemas con el dolor y experimentar los problemas? La falsa iglesia romana, ellos dependían del martirio físico. Decían ellos que si uno sufría, que si uno, y Lutero pasó con eso, él dio con ese problema. ¿Se acuerdan que él se daba latigazos y se privaba de ropa, alimentos y todo? Porque para ellos supuestamente el dolor físico de uno es lo que nos ayuda a agradar a Dios. Hermano, ¿sabe qué? No es tu dolor. No pienses que es que tu sacrificio. ¿Sabe qué, hermano? Es el dolor del Señor lo que nos salvó. Es el dolor del Señor lo que nos ha santificado. Por eso, hermano, usted y yo, toda la gloria y la alabanza deben de ser para el Hijo, para la gloria de Dios el Padre. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, dice. Así que, por lo dicho anteriormente, ahora que somos una nueva criatura en Cristo, ninguno puede vivir o comportarse como era antes. ¿Eso es lo que está diciendo? Ninguno de vosotros padezca como homicida, dice. ¿Y sabe por qué lo hace de esa manera? Porque el deber delante de Dios nuestro es la santificación progresiva. Tenemos que ir buscando más, tenemos que ir pidiéndole, dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo para ya no andar hablando y haciendo cosas que no agradan a Dios.
Mire, hermano, tristemente el día de hoy, hermano, si no me cree, busque, ahí están las noticias. Todos los días escuchamos de falsos pastores, hermano, y líderes de sectas herejes que cometen crímenes de toda índole. Y lo peor del caso es que los alcahuetes, los que están con ellos, sus feligreses, se le ha enseñado, le ha lavado el cerebro, que esos ataques son del diablo contra el siervo de Dios. ¿Se han fijado eso? Algo que necesito tocar aquí es que el apóstol viene y introduce una actitud terrible con la cual liamos todos los que estamos aquí. Entremeterse en lo ajeno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entremeterse en lo ajeno? Intervenir, meterse en asuntos personales, críticas constructivas que más bien son destructivas, chisme o ser indiscreto cuando alguien te ha confiado un secreto con un hermano. A mí nunca se me olvida la historia de este pastor del tabernáculo bíblico en Canadá. Dice que había una hermana que siempre vivía hablando de los niños, que se portaban mal los chicos. Decía ella, démelo a mí, yo los voy a enderezar. Y los niños necios, terroristas completos, los niños. Démelo a mí, yo se los compongo. Hasta que una de esas vino una hermana, mamá de uno de los niños, y le dice, disculpe, le dice, pero estoy cansada de eso. Mejor hubiera comenzado con los suyos antes de venir a corregir los míos. Porque si usted hubiera comenzado con los suyos, no serían los que son el día de hoy. Andamos corrigiendo a todo el mundo. Y se nos olvida de mirarnos al espejo, hermano. O por entremeterse en lo ajeno. O sea, hermano, algo que yo he aprendido es, especialmente con lo que es la familia, ¿verdad? No hablemos de los hijos de los demás, hermano. No hablemos de los hijos de la hermana. Nosotros no conocemos la vida, o no hablemos de los demás. No conocemos lo que sucede adentro de lo que es la familia. Yo no conozco lo que sucede en su casa, hermano. Lo que está pasando en el hogar. Recordemos, tenemos hijos también. Y nos pueden dar una amarga sorpresa. ¿Ok? Mejor, si usted mira algo, guárdeselo. Ore. Meta a los hijos del fulano, el sutano, ore y los ponga en el grupo, los hijos de usted en la oración. El versículo 16. Pero sí, otra vez, es una frase condicional marcada por la cualidad personal basada en la obra de Dios y el temor reverente hacia Él. Pero si alguno padece como cristiano, dice, tenga pena, escóndase. ¿Verdad que dice eso? No, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. ¿Saben que 3 veces habla en el Nuevo Testamento, utiliza la palabra cristiano? 3 veces. ¿Y cómo lo han reconocido ellos? Por la actitud, su comportamiento, cómo eran. No era porque daba una camiseta, soy cristiano. No. Era porque su comportamiento imitaba al Señor. No necesitaban de nadie ni la ley para andar haciendo las cosas bien, sino que todos lo hacían porque ellos estaban siempre, o conocían que el Espíritu de Dios siempre estaba sobre ellos. Ahora Pedro lo que hace es
animarlos. No se sientan avergonzados, hermanos, dice. ¿De qué? De hablar y de vivir para Él. Imagínense, hermano, en el primer siglo del cristianismo, los judíos esperaban un Salvador que vendría a liberar al pueblo del yugo del romano imperialista, vamos a decirlo. ¿Cómo lo iba a hacer este Salvador? Mesías, levantando un ejército y destruir a las legiones romanas por la fuerza. Y cuando haya pasado eso, iba a restaurar el orgullo nacional, la nación. ¿Y qué reciben? El Señor Jesús, lo opuesto. Viene la segunda persona de la Trinidad, viene a nacer de una mujer en un bebé. La criatura más indefensa que hay. Aún hasta los animalitos, a las tantas horas, ya caminan, ya comen. El bebé nace y él es indefenso, no puede hacer nada por sí solo. Así nació nuestro Salvador. Y no solamente eso, nace en debilidad, viviendo o experimentando las mismas limitaciones y la pobreza humana, para al final, ¿qué cosa? Venir a sufrir la muerte de un criminal. Qué ironía más grande, ¿verdad? Ellos esperaban que viniera Rambo y ¿qué vino? Un bebé. Y todavía viene y muere. Mira, hermano, lo precioso es una ironía bien grande. Pero ¿sabes qué es lo precioso, hermano? Y le digo precioso porque ellos no entendieron por qué el plan de Dios. Porque así era como Dios había declarado que se iba a cumplir el plan de redención. Y que ese bebé que nació en debilidad iba a morir también en debilidad para pagar nuestra deuda con Él. Esa deuda con el Padre. Venció el pecado y una vez más la consecuencia eterna de que es la muerte. ¿Para qué? Para darnos vida eterna en Cristo, hermano. ¡Qué bendición! Por eso, hermano, dice el apóstol, hey, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Hermano, ¿te da temor hablar de Cristo? Sientes vergüenza ante los demás. Porque hay hermanos que así, tristemente, es que me da pena, no me sé el versículo, no sé qué. No necesitamos ser teólogos para hablar de aquel que nos salvó, hermanos. No necesitamos conocer para hablar de aquel que nos amó con amor eterno. Aquel que sufrió el martirio en su cuerpo, hermano. Él no sintió, él no tomó eso como una humillación, venir a morir. Y nosotros, uy, que me da pena. ¿Qué van a decir mis cuates? ¿Qué va a decir la fulanita, mi amiguita? Uy, no, ni quiera que ni se dé cuenta. Esconder la Biblia, mamá, esconder la Biblia. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio comience. Quiere decir, pastor, que la obra de Cristo no es completa. No está diciendo eso ahí, hermano. No está diciendo eso. Y el apóstol diría el apóstol, él, de ninguna manera sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros es más que suficiente para salvarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio comience por la casa. En el Antiguo Testamento, el llamado al arrepentimiento, hermanos, que los profetas hicieron constantemente al pueblo, hermano, fue ignorado, ¿verdad? Nadie podía cumplir los mandamientos, ¿sí o no? Nadie. Pero nosotros, bajo el nuevo pacto, donde el Señor cumple la ley por nosotros, y no solamente hace eso,
Él se ofrece a sí mismo en sacrificio para comprarnos a nosotros. La salvación la recibimos nosotros. ¿Sabe que la salvación es por obras? No las nuestras, sino la de Él. Esas obras, el cumplir la ley, fue por nosotros. Fue para beneficio de nosotros. Así que viene el apóstol y dice, hey, el juicio comienza por la casa de Dios. Y cuando habla de juicio se refiere al proceso de santificación que los creyentes experimentamos todos los días. ¿Ok? Todos los días, hermano, es un proceso. Los problemas, las situaciones, todo, es que Dios nos está forjando con el fuego, con los problemas, nos está moldeando. Nadie puede decir, un cristiano verdadero no puede decir, ya alcancé la santidad total. Nadie puede decir eso, un verdadero cristiano. Aunque hay falsos maestros que sí lo dicen. Todos los días, ¿sabe qué? Dios está obrando en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta porque el problema es la cosa tan seria que nos mueve, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor todos los días nos está pasando por el fuego para limpiarnos, para embellecernos, para moldearnos. Por eso, los creyentes confiamos en la promesa del Padre y del Hijo de enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, que nos va a ayudar en todas las pruebas. No estamos solos, hermanos. ¿Cómo te sientes cuando pecas? Ese es el ¿cómo se diría? El pecado meter para medir. ¿Cómo nos sentimos, hermano, cuando pecamos? No cuando cometemos un errorcito, una canita. No, ¿cómo sentimos cuando pecamos? ¿Nos sentimos tristes? ¿O no sientes nada? Ahí se los dejo a ustedes. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, dice. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo sentimos cuando pecamos? Si meditamos este versículo, ¿nos da tristeza? ¿Me siento mal? ¿O no me importa nada? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿quiere decir que podemos perder la salvación, pastor? No. No está diciendo eso, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, dice. Y si el justo con dificultad se salva. ¿Sabe lo que está haciendo aquí el apóstol? Es exaltando la misericordia de Dios que hemos recibido nosotros por gracia. Porque es Dios quien nos ayuda a perseverar todos los días, aún en medio de nuestras debilidades. ¿Sabe, hermano, que la gracia que nos salvó es la misma que nos sostiene el día de hoy? No es algo diferente, es la misma gracia. Fíjese que el pastor, volviendo a Jonathan Edwards, entendió que al ser expulsado de la iglesia, lo llevó a experimentar una confianza más grande en la gracia de Dios. Y ese, hermano, a veces Dios nos va a quitar de la pasividad o la comodidad para que experimentamos cosas más grandes de su gracia.
Otras personas, sucede algo y se derriban. Les dicen algo, ya no voy a la iglesia y dejan de ir. Este hombre experimentó la traición. 20 años en la misma iglesia y lo traicionaron. ¿Sabe sí algo que dijo Edwards que me gusta? Y lo voy a parafrasear. Acerca de esa situación. Dice, he aprendido que no basta con el polvo de mis rodillas, ya que es mejor tener el polvo en la frente por haberme postrado ante su majestad en agradecimiento por su gracia, al preservarme para no caer. Dice que este hombre no solamente se arrodilló, sino que dice, se postró, dice, su cara en el suelo, en agradecimiento. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué cosa? Dice, el bien. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, confiemos en la voluntad perfecta de Dios. No caigamos en los errores del falso evangelio, hermano. Aquel evangelio que te dice, no, tú naciste para ser cabeza y no cola. No, que Dios declara prosperidad. No, declara que nada malo te va a pasar. No hables de eso, habla positivamente. Hermano, no aceptemos eso. Mejor confiemos en la voluntad perfecta de Dios. Y quiero decirte algo, hermano. Los que están en las redes sociales y en general. Ya para terminar, ¿ok? Si te has apartado de los caminos del Señor por alguna razón, algo que sucedió, sea una situación dolorosa, sea que hiciste algo, sea lo que sea, yo te animo, pídele perdón a Dios y vuelve arrepentido a los pies de Cristo. No te apartes. No es que el mundo te vuelva a arrastrar. Vuelve a los caminos del Señor. A mí me encanta como dice, encomienden sus almas al fiel Creador, dice. La mayoría de veces que la gente se va de la iglesia es porque, hermano, hay gente que está buscando siempre el protagonismo, la fama, el reconocimiento personal. Hermano, y se le olvida algo, hermano, y todos recordemos esto, no se trata de nosotros, se trata de Él. Por eso mejor el apóstol dice, hey, no hagan eso, dice. Mejor encomienden sus almas, dice. Lucas 17, la oración del Señor. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad, Señor, en mi corazón. Encomendemos nuestras almas. O mejor dicho, dependamos totalmente todos los días de Él. Y hagamos el bien. Y le voy a ser honesto, a veces nos cuesta. Más cuando alguien ha hecho algo, nos cuesta. Vamos a hacerlo a veces ahí de dientes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Vale la pena. Hermano, no reneguemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Recordemos que Dios nos está moldeando, nos está forjando, nos está limpiando a su manera. ¿Y sabe por qué? Porque somos hijos. En contraste a los inconversos, es preferible, en pocas palabras, que Dios ahora que me salvó, Él sea el que me moldee y esté pasando dificultad, aunque sea momentánea, a venir a experimentar el castigo eterno con aquellos que se van a perder. Eso es lo que está diciendo. Mientras estamos aquí, hermanos, ¿sabe qué?
vamos a pasar problemas, vamos a pasar dolor. Pero es Dios que nos está forjando, nos está moldeando, nos está haciendo la imagen de su Hijo. Pero es preferible experimentar eso por un periodo de, digamos, 80, 100 años, lo que puede vivir un ser humano, a una eternidad apartado de Dios, sufriendo en el infierno, hermano. Pónganse a pensar, no es comparable. Ya para terminar ahora sí, el fuego de la prueba no apaga la fe. ¿Sabe lo que hace? La hace brillar de una manera más fuerte. ¿Ok? Recuerde eso. Las pruebas, mire, es como aquel que hace pesas. Si hace más pesas, hace ejercicio, ¿qué sucede con sus músculos? Se van pronunciando. Así es la fe. El fuego de la prueba no apaga la fe. Lo que hace es que la hace brillar más fuerte. Pongámonos de pie. Vamos a entonar una alabanza. Y le doy gracias a Dios por todos los que estaban en las redes sociales, acompañándolos. Bendiciones a todos.